soy de la mañana. A mí me encanta a la mañana cuando me despierto pensar que tengo delante de mí todo el arco del día, para mí. Me siento llena de energías, me encanta comenzar, siento el canto de los pajaritos como si me llamaran. Y de hecho esto del arco lo hago con las piernas. Levanto las piernas, hago un arco, las apoyo en el piso, levanto el cuerpo, levanto, hasta que levanto la cabeza, porque la cabeza se puede levantar si uno tiene los pies bien apoyados en el piso. Bueno, ahí bajo a toda velocidad, le doy de comer a los gatos, preparo el desayuno para mi marido, le doy de comer al perro y finalmente me dedico a preparar mi desayuno, que es una buena taza de café con leche, las tostadas de pan negro casero, algunas mermeladas y el jugo. El jugo es fundamental. Entonces, abro la heladera, agarro un pomelo, lo parto y hago un poquito con la derecha y un poquito con la izquierda, porque me dijeron que si uno usa lo que no usa nunca, se le despiertan no sé qué neuronas y viene bien y uno envejece menos. Yo le creo, en fin, no pierdo nada. No soy muy hábil, pero... Y ahí justamente, con esto, manipular pomelos, me di cuenta de algo muy, muy fundamental. Agarro un pomelo. Si es de piel brillante, tersa, firme, dura, resistente, lo parto y no le puedo sacar una gota de jugo. Tengo que estar forcejeando de un lado, de otro, dificilísimo, y por ahí te larga algo, pero después de una enorme, no sé cómo decir, lucha. Y en cambio, agarro un pomelo, poseadito, un poco más blando, más arrugadito, qué sé yo, lo parto y ¡fua! Sale jugo, cantidades de jugo. Parecería como que le gusta que le saque el jugo. Le saco de un lado y de otro, sale. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué te pones tan contenta? Y bueno, porque pienso que la vida pasa por nosotros y puede ser que deje algún pocito, algún, no sé, plieguecito, una cierta blandura, pero también pensé que nos hace mucho más capaces de dar jugo. Es más, que nos gusta dar ese jugo. Sentimos que es muy claro cuál es nuestro lugar en el mundo. Queremos ser exprimidas o ser, al revés, voluntariamente generosa con los demás. Damos jugo. Así que eso ya me reconcilió con el día y con el tiempo. Y bueno, y ya que estoy en metáforas vegetales, miren, no podía haber tenido un mejor escenario. Resulta que me encanta la naturaleza, me gusta muchísimo. Y me gustan las plantas, los árboles. Me encanta caminar en un bosque y ver en los árboles personas solitarias, amigos, todos juntos, distintos, de distintas especies, que cuchichean, algunos así encorvados para un lado o para el otro, como si estuviera escuchando. Algunos son mis amigos porque tienen alguna característica que me los hace amables. Y a veces vuelvo al lugar y los saludo, porque está ahí esperándome. De hecho, muy pocos se van, ¿no? Hay algunos que son familias, unas familias todas rectas, no sé, imaginémonos Álamos, por ejemplo. Otra familia italianas, gran confusión, movimiento. Algunas familias plurigeneracionales. Imagínense, por ejemplo, los Arrayanes, que está el abuelo, la madre, el padre, los hijitos, los amigos de los hijitos, los primitos, todos de la misma especie, unas raíces de las que brotan todas estas plantas nuevas, llamativos, ¿no? Con ese color tan especial. Bueno, y en uno de estos paseos miraba unas palmeras de tronco esbelto, altas, longilíneas y aristocráticas, por encima de la muchedumbre. Tenían ahí el penacho de hojas arriba de las copas de los demás árboles. Me encantaron, me atraían, me producían admiración, no identificación, vamos. Yo las miraba y me daba cuenta que, en fin, si tenía que buscar una imagen no era esa. Y sentí que en el fondo esa perfección atraía, pero al mismo tiempo producía una especie de exclusión, como sucede entre los seres humanos también. Pero también pensé que esa exclusión se interrumpe inmediatamente cuando se establece un contacto personal, donde en el fondo eso que parecía transmitir una imagen de separación no vale nada, y uno cree que no es así, ¿no? Bien, finalmente encontré otra palmera de otra raza, una palmera de tronco más rechonchito, formado por lo que queda de las hojas secas que caen, ¿no? Se rompen y queda como un pedacito de gajo así en cada lugar, puesto en forma en zigzag, de crecimiento lento, claramente, y nunca iba a ser tan alta como la que había admirado. Pero tenía una particularidad. En cada hueco seguramente había caído un poco de tierra, alguna hoja seca, algún pájaro le habría posado esporas o semillas, el agua de la lluvia, el calor del sol. Habían brotado un montón de plantas, distintas entre sí.
algunos helechos, otros ligustrines, distintas plantas. La palmera estaba totalmente habitada. Era una palmera hospitalaria, parecía chocha de haber dejado lugar para que creciera otra vida, ¿no? Me imaginé también que las raíces de las plantas por ahí le llegaban hasta la corteza y que la podían un poquito arruinar o en todo caso meterse adentro. Y después pensé, ¿a qué madre le importa que la raíz de la vida que generó toque un poco su tronco? Todo lo contrario, esta palmera hospitalaria era realmente una imagen de una vida entregada, de una vida generosa y al mismo tiempo jocosa. Puede ser que la estética estuviera modificada, pero en el fondo yo notaba alegría en esa entrega. Es claro que lo vegetal, las flores y las plantas me inspiran un montón de ideas. De hecho, desde chiquita me encantaba ver las flores de los campos, las flores chiquitas, las que casi no se ven. Y le preguntaba a papá, che, papá, ¿esto cómo se llama? Y él me decía los nombres, amapola, por ejemplo, iris. Y finalmente un día le mostré una, digo, ¿y esta? Y él me dijo, flor de campo. Y yo pensé que era el nombre científico. De hecho, la seguí llamando flor de campo durante mucho tiempo. Bueno, un poco en esta onda de las cosas chiquititas que hay que buscarlas y que hay que valorizarlas, porque no se ven a primera vista. Recuerdo que mi jardín, el primer jardín que tuve ya como mamá, como mujer casada, dueña de casa, compré creo que 6 plantas de Alyssum, que es una planta chiquita, no la sé describir desde el punto de vista científico, que tiene como racimito de flores muy pequeñas, de 5 pétalos cada una, pero en racimo, de color entre blanco y lila, hay algunos morados. Bueno, que ella misma producían sus semillas y cada primavera encontraba nuevas plantitas y las iba como disponiendo, ¿no? Se había hecho como un camino de un color delicado y en pleno mediodía, si el sol le daba, tenían un perfume como a miel, que era una cosa extraordinaria. De hecho, cuando venían mis amigos les decía, miren, huelan, porque nadie lo hubiera mirado de entrada, pero si alguien te lo indica, vos lo ves, ¿no? Hasta que una primavera, en vez de ver las flores, que era mi gran orgullo, que iban aumentando, empecé a ver como rabito desnudo, pobre, una lástima. Ah, pero ¿qué pasó? Pensé que los chicos le habrían sacado las flores. No, me di cuenta que debía haber algún bicho, ¿no? Resulta que no soy muy amiga de los venenos, primero porque tenía a los chicos chiquitos, y recuerdo que una vez le dije, advertí a los chicos que le había puesto veneno a una planta. Por favor, chicos, no toquen esa planta, porque le puse veneno. Entonces uno me preguntó, ¿y qué es un veneno? Bueno, digo, el veneno es una cosa que si te la comes, te duele muchísimo la panza y hasta te podés morir. Pensé haber incidido en su fantasía, pero la pregunta fue curiosísima. Me dijo, mamá, pero a las hormigas les gusta, ¿no? Porque no podían imaginar que la mamá diera algo para hacer morir a alguien, ¿no? En este caso, los seres vivientes de las hormigas. Así que nunca más usé veneno por varias razones. De hecho, no quise usarlo, pero sí me dijeron que me fijara a ver qué cosa producía ese desastre. Miré y finalmente, con la ayuda de los chicos, descubrí que había muchas orugas chiquitas del mismo color que las flores, blancas con matices liláceos. Y fuimos viendo que se alejaban de las plantas después, supongo yo después de haber comido lo suficiente, y se pegaban al borde de una ventana. Algunas se habían pegado y se habían endurecido, como si fuera de cartón, una cosa curiosísima. Y finalmente descubrimos qué era eso. Porque un día vimos salir de la crisálida, en eso se habían transformado, una mariposa. Primero toda arrugada, no se entendía lo que era. Iba sacando un ala por vez y finalmente se le secaban. Extraordinaria, extraordinaria, una milagrosa, conmovedora, poética, extraordinaria. Y al rato, bueno, empezó a volar. Y después empezamos a ver que había ya muchas de esas mariposas que volaban todo alrededor. Y del mismo color que las flores. Entonces uno de mis hijos dijo, mamá, tus flores vuelan. Son flores voladoras. ¿Se dan cuenta? Me dio la interpretación de eso que para mí era un desastre y sin embargo, visto con esa mirada fresca, había cambiado completamente de sentido. Claro, es así la cuestión. Hay mucho sentido, belleza, verdad escondido en las cosas y hay que cambiar la mirada para poder verlo. Hay que eliminar los prejuicios que nos ciegan, los prejuicios que nos hacen ver las cosas siempre de la misma manera, sin sentido, que nos hacen escépticos. Y esto de perder los prejuicios, a mí me lo enseñó alguien, la Pupi. No le voy a contar quién es la Pupi porque es una historia, ¿no? Resulta que hace muchos años, una de mis hijas, en concreto la quinta, que se llama Patricia, tuvo meningitis. Me acuerdo que cuando la llevé al hospital de niños y vi que la médica le levantaba la cabeza,
y lloraba, me di cuenta que tenía rigidez de nuca y sabía lo que quería decir, yo le decía, no, 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 y la doctora me hacía así, como diciendo, es esto, ¿no? Tenés que aceptarlo. Entonces, bueno, empezó el temor, en fin, la tortura que es pincharla, abrirle la vía para que se la mantuviera. Escuchaba los gritos, me tapaba los oídos porque no podía soportar escuchar su llanto. El médico también salía con los pelos parados diciendo, no sabe lo que fue. Yo ahí afuera tapándome, al rato me llama y dice, perdón, ¿usted puede pagar algo? Sí, 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 digo, lo que sea. Lo que sea, dentro de mi bolsillo, ¿no? No, dice, no, no, no va a ser muy caro. Pero hay una persona que es absolutamente especialista de esto. Se llama la Pupi. Bueno, perfecto, llame la Pupi. Al poco tiempo vuelvo a la habitación de terapia intensiva a ver a mi hija. Me encuentro con una mujer bajita, de pelo muy largo y no recogido, largo hasta la cola prácticamente, con las manos toscas, y me dio la impresión que no podía ser ni enfermera ni médica. ¿Qué hacía ahí? Cerca de mi hija, que estaba con una cosa muy grave. Así que me acerqué como diciendo, ¿usted quién es? Y ella me hizo un gesto, me dijo, soy la Pupi. Y al rato se acercó a mi hija y le puso uno de esos que se llaman mariposas, que es un sistema por el cual queda abierta la vía, ¿no? Y era la vía, para mi hija, a la vida, a la curación. Eso era lo que ella le había puesto, sin que llorara, sin que se despertara. La Pupi me enseñó que yo tengo, no sé cómo decir, unos prejuicios racistas o lo que fuera, estéticos. Y me enseñó que hay que mirar más allá, que hay que ver otras cosas, que hay que ver algo que es la esencia de las personas o de las situaciones y que nos dice mucho más de lo que a primera vista nosotros queremos captar. Y entonces yo creo que puedo referirme a un episodio en concreto que va un poco por ese mismo lado. Yo iba a un colegio italiano, a dar clase, y tenía que tomar un tren a esa hora porque si no llegaba tarde. Así que corrí, el tren es un buen medio, porque es rápido, no tiene semáforo, no tiene embotellamiento. La verdad que es muy seguro, hasta se puede garantizar cuando salís y cuando llegás. Pero hay un pequeño problema, que lo usa mucha gente, sobre todo en esos horarios de la mañana, ¿no? Y bueno, a la tarde cuando vuelven. Y cuando yo me subí, el tren era, no sé, no eran personas las que estaban ahí adentro, la metáfora que más lo describe era un tubo de dentífrico, todos adentro metidos, como yo soy petiza, navegaba a una altura incómoda, los ombligos de la gente respiraba, tosía, la verdad que no es que lo hicieran a propósito, pero era bastante incómodo. Estiraba mi brazo, no llegaba a ningún lado, entonces tenía que hacer una especie de precario equilibrio con los libros, la cartera, me sentía bastante infeliz. No lograba pensar en algo elevado, porque cuando estás ahí es la pura supervivencia. Lo dramático es que en cada parada había un montón de gente que subía al tren, subía, era inconcebible, porque queríamos estar ya con el mínimo espacio vital, ¿no? No, y en una de las estaciones, dos, después que yo había subido, la de Martínez, había un grupo de 8 o 9 alumnos de secundario. Ay, Dios, de solo verlos ya nos sentimos mal todos, porque suelen ser, no sé cómo decir, no sé, mucha juventud, empujan y no les importa demasiado. De hecho, entraron empujando a lo loco, codazo va, codazo viene, la gente enojada, con cara de rechazo y de molestia, hasta que un chico, cuando terminó de entrar y se cerraron las puertas en una situación inconcebible, dijo, no se preocupen, lo importante es estar todos juntos. Y esta frase es una frase muy curiosa, porque era surrealista, y nos empezamos todos a reír, a aflojar, ¿no? Y nos dimos cuenta que nos había permitido ver las cosas de una manera completamente diferente. Porque había permitido que cada uno de nosotros tuviera de eso que veíamos otra visión. Nos humanizó, volvimos a ser personas, volvimos a vernos, a charlar uno con otro, hasta nos animamos a salir por la ventana cuando fue necesario. Y esto en el fondo me permite decir lo siguiente. Pantes hoi anthropoi, tu eidenai oregontai fiusei. Muy claro, ¿no? Lo dijo Aristóteles, con eso empieza la metafísica. Significa, todos los seres humanos por naturaleza desean conocer, es decir, son filósofos, amantes del saber. Y este saber, si es para todos, está al alcance de nosotros, basta cambiar la mirada, basta dejar decir por otros, basta dejar fructificar en nosotros esa capacidad que habilita en otro también sus talentos y sus valores. Nosotros servimos para algo. Esta mirada filosófica significa permitir, alumbrar, hacer fructificar en lo demás, además que en nosotros, todas esas potencialidades. Y el mundo se enriquece, se llena de frutos y es un mundo en el cual vale la pena vivir.